Bienvenidos a su canal Tradición Yoruba, Sabiduría Ancestral para Todos. Hoy daremos a conocer las predicciones y recomendaciones más resaltantes de la letra del año 2024, tomando en cuenta la determinada por la Asociación Cultural Yoruba de Cuba para el mundo. La interpretación dada en este video pertenece a nuestro staff especializado de Babalawos, por lo que hacemos de conocimiento público que no tenemos ninguna afiliación directa con dicha asociación. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos contenido. Comencemos. Predicciones y recomendaciones más resaltantes de Idete Sucancola. Ifá predice una gran oportunidad que se avecina que nos hará progresar y será sostenible, en el cual en condiciones normales se habría que invertir mucho dinero y tiempo en conseguirlo, por lo que debemos estar atentos a dicha oportunidad y lógicamente propiciar a la deidad Asojuano, ya que este irunmo le es clave para ello. La paciencia y perseverancia así como la honestidad serán nuestras mejores herramientas para alcanzar el éxito en nuestros emprendimientos. Ifá nos insta a ser honestos y realistas al pedir favores. Si le pedimos a alguien algo difícil, deberíamos estar seguros de que esa persona puede hacerlo. Además, nos anima a pensar en cómo nos sentiríamos si estuviéramos en el lugar de la otra persona. En otras palabras, Ifá nos dice que debemos tratar a los demás de la misma manera en que nos gustaría ser tratados y ser conscientes de nuestras propias responsabilidades. La plegaria matutina es clave para atraer el bienestar. El cuidado personal, la calidad de nuestro carácter y nuestra bondad serán fundamentales para nuestro bienestar, incluso si tenemos los recursos y potenciales para el éxito. Ifá recomienda fomentar amistades sólidas y relaciones duraderas, basadas en el respeto y la confianza. Se deben usar todos los recursos para fortalecer estas amistades y sociedades. Ifá insta a las parejas que aún no han consolidado su relación a que lleven la misma al siguiente nivel, ya que este año es propicio para ello. Ifá alerta sobre posibles rupturas en relaciones amorosas o matrimoniales, por lo que aconseja no dar razones para que la pareja se vaya, ya que luego podría ser difícil mantener una relación estable con alguien más. También se recomienda evitar relaciones extramatrimoniales para prevenir desastres y proteger la vida de todos los involucrados. Ifá anima a los padres a orar por el bienestar de sus hijos y a buscar la ayuda de los ancestros en momentos difíciles. La educación y el apoyo de los padres influyen en el bienestar de los hijos. Este es un octu de Abicúes, por lo que se recomienda no ejecutar celebraciones públicas del nacimiento de algún bebé, como lo es el caso del bautismo o ceremonia de nombramiento de un recién nacido, ya porque pondría en peligro la vida de dicho bebé. Ifá recomienda que apenas la mujer quede en gestación, esta deberá ser llevada ante Ifá para una adivinación, la cual deberá hacer Egbo antes de la venida del nuevo bebé. Ifá advierte ser cauteloso y consciente del peligro, ya que nuestras acciones y palabras deben ser consideradas para evitar consecuencias negativas. Ifá predice que venceremos dificultades provenientes de antiguos benefactores convertidos en detractores. Hay muchas personas que han perdido su libertad financiera y se han visto obligadas a trabajar bajo dependencia de otros o en condiciones de servidumbre, por lo que Ifá advierte que, al tomar decisiones responsables y comprometidas, se puede pasar de una situación de dependencia o limitación a alcanzar un estado de libertad y autonomía. La toma de decisiones conscientes y comprometidas conlleva a experimentar consecuencias positivas que aumentan la libertad y la capacidad de elección. Prohibiciones. Evitar el consumo de ocra y de caracoles terrestres. No conspirar en contra de nadie. Evitar el mal comportamiento y las malas declaraciones. Evitar relaciones extramaritales. No usar ropa de color rojo, negro o teñidas. Enfermedades pronosticadas. Egbon Ifá, un gallo, medida de la estatura, una corona, paño morado, piedra de una loma, paño blanco, agua de mar, tierra de las cuatro esquinas, granos, pescado ahumado, jutía ahumada y maíz tostado. Egbo para el olor Icha, un pollo, una corona, piedra de las cuatro esquinas de la casa, 3 muñecos, pescado ahumado, jutía ahumada y maíz tostado. Deidad regente, hecho. Deidad que acompaña, Oya. Deidades afiliadas al éxito. Ogún y Osain. Bandera, morada con un estropajo cosido a ella. A continuación, le obsequiaremos un rezo proveniente del signo Idete Sucancola,
el cual usted podrá realizar todas las mañanas ante Ifá para que las cosas buenas lleguen a su vida. Rezo matutino a Ifá. Ifá dice que cuando nos despertamos en la mañana, debemos saludarnos entre sí. No saludarse equivale a tener maldad. Por eso Orunmila, al yo despertar te saludo hoy. Dueño de las cuentas de Okun destinadas a brindar ayuda. Por favor, ayúdame. Permítame adornar mi cuello con cuentas Eji. Aquellos que arrancan ocra temprano serán capaces de arrancar cuentas Eji. Ifá, lo que arranco son cuentas Eji. Yo no arranco huevo de jardín en Isofín. Ifá, por favor permítame ser bendecido con riqueza. Permítame ser bendecido con cónyuge compatible. Permítame ser bendecido con hijos saludables. Por favor, permítame tener mi propia casa. Ifá, por favor bendíceme con todas las cosas buenas de la vida. Que la gente me felicite por mi buena suerte. Es con felicitaciones la forma en que saludamos a aquellos que fueron bendecidos con riqueza. Y aquellos que fueron bendecidos con cónyuge compatible. Y los que fueron bendecidos con hijos saludables. Así como los que fueron bendecidos con casa propia. Y los bendecidos con todas las cosas buenas de la vida. Ifá, por favor permita que me den autoridad en la tierra. Todos los nobles dan autoridad a las hojas de Oriñín. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te gustó, regálanos un like, comparte con quien consideres que necesite esta información. Suscríbete y activa la campanita para estar al día de los contenidos que estaremos subiendo. También te invitamos a explorar los otros videos de nuestro canal ya que de seguro encontrarás información de utilidad. Hasta pronto y que Olótumare los bendiga hoy y siempre.